Estimados estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase magistral para nuestra primera semana en Administración 1, donde veremos pues unos conceptos muy sencillos acerca de lo que son los fundamentos de la administración. Y nos vamos a enfocar primero en analizar un poquito esas teorías que fundamentan a la administración hoy en día, que forjan o forjaron mejor los principios de lo que hemos conocido hasta hoy en cuanto a administración de empresas, administración o dirección de proyectos. Primero que todo, es importante definir qué es administración. Entonces, definiciones ustedes encontrarán muchísimas en la literatura. Habrá muchos conceptos que tienen que aportarle a la definición de lo que es administración. ¿Por qué hay muchos conceptos? Porque la administración no es exclusiva de un área del conocimiento como tal. La administración no es exclusiva de la ingeniería civil, que es la que nos atañe en este momento. La administración también está involucrada en procesos en otras áreas como la medicina, como el derecho, por supuesto, la administración de empresas como tal, entre otras áreas de conocimiento. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a crear nuestra propia definición de administración, pues teniendo en cuenta los conceptos que se han manejado a lo largo del tiempo. Dentro de esos conceptos que se manejan a lo largo del tiempo está esta muy buena definición de el profesor Suárez, en el cual nos dice que la administración es una integración dinámica y óptima de funciones, en las cuales se incluye la planificación, la organización, la dirección y control de los procesos, cuyo objetivo pues será alcanzar un objetivo en grupo, ¿cierto? Que la empresa logre generar valor a sí misma y por supuesto tener un mejor estatus dentro del mercado en el cual esté actuando. Esto de la manera pues más económica y en el menor tiempo posible. Entonces hay unos parámetros importantes en esta definición, lo que es la planeación, la organización, la dirección y control, porque son los ejes principales de esta actividad llamada administración. Otros autores consideran la administración como un proceso meramente planificativo dentro de los procesos o actividades que puedan ejecutarse dentro de una empresa u organización. Para nosotros, para nosotros los ingenieros civiles que manejamos proyectos, pues la administración se va a enfocar en cuatro ejes principales que mencionamos anteriormente. Entonces, el administrador o la administración de obras civiles se va a enfocar en la planificación de proyectos, en la organización interna de la empresa, en la dirección o, sí, digamos, en la dirección de esos procesos y finalmente en el control. O sea, cómo estamos haciendo nuestras actividades al interior de los proyectos o al interior incluso de la misma organización. Entonces, la administración que vamos a trabajar en este curso, pues se enfocará en esos cuatro ejes: planificación, organización, dirección y control. Pero se preguntarán ustedes, entonces, ¿qué es lo que significa cada uno de esos ejes? Entonces, vamos a hablar primero de qué es la planificación. Entonces, cuando usted planifica, usted lo que está haciendo es idear, se está imaginando o se está proyectando hacia el futuro sobre cómo podría usted realizar un trabajo, cómo puede usted realizar un proyecto. Entonces, cuando usted planifica, usted se imagina un horizonte de tiempo y se va hacia allá, hacia adelante, para organizar sus ideas, sus planteamientos en cuanto al desarrollo de sus proyectos. Y usted va a decir en ese trabajo de planificación cómo podría ejecutarlo, cómo lo va a gestionar, cómo lo va a controlar, cuáles son los objetivos o las metas que se van a cumplir cuando se desarrolle o se materialice ese proyecto. Eso es lo que implica la planeación.
proyección a futuro. El otro eje en el cual nos vamos a basar es en la organización. Cuando hablamos de la organización estamos diciendo con quién vamos a realizar ese trabajo para poder cumplir esas metas. Entonces, cuando yo hablo de la organización, estoy buscando estructurar o clasificar el trabajo por especialidad, es decir, por expertos en temas específicos para que podamos cumplir esas metas. ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y en qué momento se va a hacer? Esa es la fase organizativa, el eje organizativo. Tenemos el otro eje organizativo que es la dirección. Y cuando hablamos de dirección estamos mirando cómo vamos a lograr que el personal, cómo vamos a lograr que el equipo pueda desempeñarse de la mejor forma para poder cumplir esas metas o esos objetivos estratégicos que se han planteado. Entonces, el eje de dirección va enfocado a una habilidad importante que se llama liderazgo. ¿Cómo yo voy a motivar, cómo yo voy a influenciar a ese equipo de trabajo para que se desempeñe de la mejor forma y lleve a la organización, lleve al proyecto a generar valor, a entregar valor al cliente? En eso se va a enfocar la dirección. Y hablamos del otro eje que es el control. Cuando estamos hablando de control, estamos hablando de verificar, inspeccionar, de estar ahí pendientes del proceso para que mediante unas listas de chequeo, mediante unas herramientas que me permitan verificar que los requisitos se están cumpliendo. Entonces en el control yo hago esa verificación, yo inspecciono, yo reviso que los procesos que se están desarrollando permitan el cumplimiento de esas metas objetivos y ese control o esa verificación debe realizarse a lo largo de el desarrollo del proyecto o se debe realizar dentro de los procesos que ejecute la organización. Entonces tenemos claro en este momento cuáles son esos 4 ejes en los cuales se basa la administración de empresas o la dirección de proyectos de obra civil. Brevemente, pues vamos a referenciar de dónde viene todo esto de la administración. Entonces, la administración siempre ha estado presente en a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué se dice? Porque en la antigüedad, pues, las civilizaciones o los, digámoslos así, las tribus siempre se organizaron en gobiernos. Y al organizarse en gobiernos, pues hay una estructura que normalmente se cumplía para eh, direccionar, para recolectar o para realizar cualquier actividad que fuera en beneficio de ese mismo gobierno, de esos mismos grupos, o incluso dentro de la misma familia. Dentro de la familia también se manejan conceptos de administración, muy empíricos, pero se manejan. O en la vida cotidiana nosotros también podemos aplicar algunos de esos principios que acabamos de ver en cuanto a administración. Entonces es algo que siempre se ha hecho, tal vez de una manera muy inconsciente, no muy estudiado como lo estamos haciendo hoy en día. ¿Cuándo se empieza a estudiar o cuándo se empieza a documentar todos estos procesos que se dan en cuanto a administración? Entonces, cuando empieza la revolución industrial en el siglo XIX, se empiezan a formular las primeras teorías administrativas que tienen que ver con la administración de ese personal obrero que tiene unas necesidades de capacitación que es importante organizarlo para poder hacer crecer esa industria naciente. Y por supuesto, esto empieza a consolidarse a lo largo del siglo XX. Entonces empiezan a generarse una serie de teorías enfocadas a la administración de empresas inicialmente. Dentro de las teorías más destacadas que tenemos entonces está la teoría científica, la cual fue formulada por Frederick Taylor, que promueve o
que propone esta teoría científica. Entonces se enfoca básicamente en que el trabajo se hace de forma grupal. No es posible hacer trabajo de forma individual para procesos de tipo industrial. Entonces los procesos de tipo industrial, como las maquilas, por ejemplo, son eficientes cuando se logran con un grupo de trabajadores. ¿Qué es lo que se busca con esa teoría? Aumentar la eficiencia, aumentar la productividad. ¿Qué es lo que propone la teoría científica? Estudiar tiempos y movimientos del personal. Entonces, dése cuenta que esta teoría científica está muy enfocada a la parte de producción, básicamente. Entonces, todo originado, como les mencionaba, en la revolución industrial. Aparece también otras teorías como la teoría clásica, formulada por Henry Fayol, en la cual hay un enfoque más gerencial, es decir, más de la parte de organización, no tanto la parte productiva. Entonces hablamos de delegar trabajo, hablamos de el mercadeo en parte, en donde buscamos adicionalmente, como estamos hablando de la parte directiva, la parte gerencial, concientizar a esos gerentes, a esos administradores, sobre los problemas que se pueden dar durante la ejecución de esos procesos, durante la realización de muchas actividades. Entonces, Fayol va a formular unos principios, los cuales veremos más adelante en otras semanas, y que a pesar de la, digamos, de la situación de pandemia hoy en día, aún se mantienen vigentes. Sin embargo, con el tema de la pandemia, pues muchas de estas teorías tendrán que reformularse o podrían llegar a desaparecer. También tenemos la teoría de la ciencia del comportamiento. Entonces, busca hacer mucho más eficiente la teoría clásica. Busca humanizar mucho más o hacer mucho más estrecha la relación entre la dirección y la parte operativa, gerente-trabajador. Entonces, ¿qué se busca con la ciencia del comportamiento? Motivar a los trabajadores, hacerlos sentir importantes, direccionarlos de una forma adecuada mediante buenas técnicas de liderazgo, en donde al trabajador se le considera persona, donde se considera que su ambiente mejora o motiva un mejor trabajo, entonces se promueven las relaciones interpersonales sanas y obviamente la resolución de conflictos que se dan pues dentro de los procesos del trabajo. También tenemos la teoría empírica. Entonces, ¿qué dice la teoría empírica? Que las habilidades gerenciales se adquieren mirando lo que otros gerentes hacen, lo que otros pares han adquirido con lo largo del tiempo. Digamos que esto probablemente puede ser cierto siempre y cuando estemos hablando del mismo gremio, aunque no podemos decir que esto sea 100% exitoso porque las capacidades administrativas también involucran unos aspectos personales muy propios de los gerentes. Entonces, esto puede no ser muy cierto. Hablamos también de la teoría comportamental. Entonces, la relación que hay entre la persona y su puesto de trabajo. También entra a considerarse dentro de la teoría comportamental el entorno en el cual se está desenvolviendo el individuo. Y esto pues es el fundamento de lo que es la psicología organizacional que tanto se maneja dentro de las organizaciones hoy en día. Esta teoría, a pesar de ser un poco antigua, aún tiene mucha vigencia en la actualidad. Teoría de la decisión dentro de las teorías administrativas, entonces nos indica que la toma de decisiones se hace desde un enfoque racional, muy teórico, muy basado en la investigación de operaciones. Entonces, cuando hablamos de enfoque racional, hablamos de fundamentos muy teóricos, no tanto de la parte práctica, sino de lo que la teoría normalmente recomendaría para realizar una buena toma de decisiones. Aparece también la teoría de la gestión de los sistemas, definiendo un sistema como un mecanismo que va a tener una entrada y al final va a tener una salida. ¿Cuál va a ser la entrada? Una materia prima. ¿Cuál va a ser la salida? Un producto. Y que para llegar o transformar esa materia prima en un producto, pues hay una serie de procesos que
se van a dar al interior de la organización y para poder materializar esas salidas, pues se deben establecer unos recursos, tanto materiales como humanos. Aparecen también otras teorías que mencionaremos muy rápidamente, muy por encimita. Entonces tenemos la teoría burocrática, en donde se busca que toda organización, que toda empresa sea eficiente por excelencia. Así la define, eficiencia por excelencia. Entonces el enfoque de esta teoría pues va a ser mucho más racional, es decir, mucho más teórico, basado en teorías que se formularon anteriormente y que se requiere que sigan esos mismos pasos. También se tiene la teoría estructuralista, en la cual pues es como complemento a esas teorías del comportamiento humano, porque se está enfocando básicamente en las relaciones humanas. Entonces, que el desempeño del trabajador estará acorde con el ambiente, con los aspectos ambientales que se desarrollen dentro de la organización. Aparece también la teoría neoclásica, en donde se buscan conceptos nuevos de la teoría clásica que vimos hace poquito, pero adicionalmente a la actualización de los conceptos o a la actualización de las propuestas que se tenían, se busca automatizar los procesos. Entonces, esto representa que al automatizar los procesos, pues se está dejando de lado un poco la parte humana. Estamos descontando mano de obra para mejorar los procesos. También tenemos en cuenta la teoría de la contingencia, en donde se dice que no hay una forma, que no hay un patrón establecido, riguroso para poder administrar una empresa, un proyecto. ¿Sí? Lo que formulan ellos mediante la teoría de la contingencia es que la administración se da según las circunstancias en las cuales se desempeñe la empresa o en las cuales esté desarrollando el proyecto. Básicamente, pues estas son esas teorías administrativas, las cuales quedan un poco cortas frente a la contingencia que se está dando. Dese cuenta que ninguna de esas teorías se enfoca, por ejemplo, al teletrabajo o están relacionadas con trabajo remoto. Todo esto muy seguramente cambiará debido a la actual contingencia de pandemia que vive el mundo. Bien, con esto hemos terminado la clase magistral de la primera semana. Entonces yo quedaré pendiente de cualquiera de sus requerimientos mediante el contacto a su tutor. Un feliz día para todos ustedes. Muchas gracias.